¿Quién es el joven desnudo de Marcos 14 y por qué aparece en la Biblia? Hola hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a los hijos de Sadoc. Hoy vamos a comprender este extraño episodio que está en Marcos 14, versículos 51 a 52. Acompáñenme, por favor. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por qué divinos somos. Dice en Marcos 14, 51 a 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Este episodio tan extraño, que aparece solamente en Marcos, habla de un joven que es apresado mientras seguía a Jesús, cuando éste era atrapado por los alguaciles de los sacerdotes, antes de la crucifixión. Pero, ¿quién es ese joven? ¿Y por qué aparece ese episodio tan raro en la Biblia? Para poder comprender esto, hermanos, vamos a situarnos en el contexto. Sabemos que esa noche era la noche de Pascua, como dice en Marcos 14, un poco antes, ¿sí? Y la Pascua se celebraba, según la ley hebrea, el día 14 del primer mes de primavera, que en hebreo es Aviv. Y en el día 14, se inmolaba, como dice en versículo 6, Éxodo 12, la oveja, el cordero pascual. Y también lo hacían los sacerdotes ante todo el pueblo, es decir, elegían la oveja pascual, la oveja que iba a expiar con su sangre el pecado de su pueblo, y es esa noche donde ocurre este extraño episodio. Sabemos que 4 días antes, el día 10 del mes de Aviv, Jesús había entrado de manera triunfal a la ciudad de Jerusalén. Era su segunda y última Pascua, donde él iba a ser crucificado. Y se acuerdan el episodio. Jesús entra montado en un pollino, hijo de una asna que nadie había montado, y entra junto con las ovejas que venían de la ciudad de Belén, las ovejas que iban a ser sacrificadas el día 14 en el templo de Salomón. Y entra recibido por el pueblo como el Salvador, como el Mesías, como el ungido, al grito de Hosana, sálvanos, sálvanos. ¿Sí? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sabemos que el día 10, como dice en Éxodo 12, 3, el día 10, tenían que elegir el cordero. ¿Está bien? El cordero. El cordero que tenía que ser, como dice en versículo 5, sin defecto, macho de 1 año. Que era lo que se hacía también en el templo. En el templo, cada año, cuando llegaba el 10 y entraban las ovejas sacrificiales por la puerta de la oveja al templo de Salomón, los sacerdotes tenían que elegir la oveja, la perfecta, que iba a ser sacrificada. Al día siguiente, el día 11 de Aviv, Jesús es probado. Vemos Jesús probado por los sacerdotes, por los escribas, hasta que le hacen la última pregunta, que es el gran mandamiento. Pregunta a un escriba cuál era el mandamiento principal, ¿sí? Jesús le responde que es Shema Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Luego de esta pregunta, ya todos se callan. Y como dice ahí al final del versículo 34, y ya ninguno osaba preguntarle. Porque Jesús fue hallado perfecto en su palabra. No había defecto en él. Como dice en Éxodo 12. Era sin defecto. Macho, es decir, varón, hombre, de 1 año, porque Jesús, contrariamente a lo que se enseña en las iglesias, tenía 1 año de ministerio, un poco más de 1 año, ¿sí? 1 año y 4 meses aproximadamente, luego de haber sido bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. ¿Está bien? Al día siguiente, el día 12, ¿sí? Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, trama con los sacerdotes de judíos a entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Entonces, desde aquel día, Judas buscaba oportunidad para entregarle. Y al día siguiente, el día 13, los discípulos le preguntan a Jesús por qué cuando llegara la noche de ese día, iba a empezar el día 14. ¿Está bien? Y le dice, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Entonces Jesús envía a 2 de sus discípulos, que sabemos que eran Pedro y Juan, según el Evangelio de Lucas, ¿sí? Lucas 22, y allí encuentran al hombre que llevaba un cántaro de agua, que era extraño, digamos, porque en esa época el cántaro de agua lo llevaban las mujeres, ¿sí? Y bueno, entonces los discípulos lo siguen y descubren, Juan y Pedro descubren en ese momento el aposento alto donde iban a comer la cena con Jesús, la última cena. No lo sabían de antemano, ¿está bien? Y los demás discípulos, los 10 que se quedaron con Jesús, no sabían dónde era. Entonces, resumiendo, esto ocurre entonces en el día 14. Y sabemos que para los hebreos, para Dios, vamos a decir, porque Dios mandó que fuese así, el día comienza al caer la tarde, es decir, cuando el sol se va, aproximadamente a las 18 horas, ¿sí? Y termina al día 24 horas después, ¿sí? Al caer la tarde del día siguiente. Entonces, dice que la Pascua tiene que celebrarse entre 2 tardes, ¿sí? Entonces, el día 13, durante el día, Jesús manda a Juan y Pedro a mirar el aposento, ¿está bien? Y para nosotros sería ese mismo día, pero bueno, cuando comienza el día 14, a las 18, o luego de las 18, ellos entran al aposento a cenar. Y gracias a Marcos, del capítulo 16, sabemos los días de la semana, ¿sí? Bueno, eso será tema de otro video, pero bueno, sabemos que es así. Gracias a Marcos capítulo 16. Que el día 10, cuando Jesús entra de manera triunfal a Jerusalén, fue un sábado. Y es muy lógico, porque Jesús es el Señor del sábado, del Shabbat, del reposo, que simboliza el paraíso, el cielo, el Edén celestial, ¿no? Entonces, Él entra como el Salvador, como la oveja expiatoria que iba a redimir a su pueblo del pecado. ¿Y para qué? Para que entremos al sábado, al Shabbat. ¿Está bien? El día 11 es probado, un domingo, en el templo por los sacerdotes y los escribas. El 12, el lunes, Judas trama entregarle Jesús a los sacerdotes. El día 13, Jesús manda a los discípulos, Juan y Pedro, a preparar el aposento. El día 14 comienza la Pascua. ¿Sí? Al día siguiente es fiesta de panes sin levadura o matzot, que era un feriado, ¿sí? Y que duraba luego 7 días. ¿Está bien? Entonces, de los 7 días, el primer día, que caía el 15 en ese momento, era feriado, y el último día era feriado.
Y dice allí, estamos entonces en la cena en el aposento alto. Estamos comienzo del día 14. ¿Sí? Y cuando llegó la noche, es decir, cuando empieza el día 14, cuando empieza la Pascua, vino él, Jesús, con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Bueno, entonces se empezaron a entristecerse los discípulos y se preguntaban quién era el que iba a entregar. Y sabemos, gracias al Evangelio de Juan, que Jesús entonces responde a esa pregunta. ¿Quién es? Y dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿Sí? Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Para que puedan comprender esto, intenten imaginar en su cabeza un aposento alto, un hall, un salón, ¿sí? Suficientemente grande para que una mesa en forma de U, como se usaba en esa época, una mesa bajita, pero larga, en forma de U abierta, ¿está bien? En la punta de la mesa, ¿sí?, se sentaba el anfitrión, que en ese momento no había, porque bueno, el dueño de la casa no estaba. Entonces allí se sienta Juan, que era uno de los 2 que fue a preparar la mesa. Al lado se sienta el invitado de honor, que era Jesús, el Cordero Pascual. Al lado del invitado de honor se sienta el mejor amigo del invitado. ¿Sí? Y allí estaba Judas. A pesar de todo, Jesús amaba a Judas. ¿Sí? Y después estaban sentados todos los apóstoles, uno al lado del otro, y en la otra punta de la letra U, ¿sí?, estaba Pedro, porque el encargado de preparar la mesa y la cena es el que sirve, ¿sí?, es el que sirve durante la cena. Y es el que tiene que lavar los pies a los invitados. ¿Sí? Así era la tradición. Pero Pedro, que se creía más que los otros, no lo hizo, ¿no? Sabiendo que él tenía que hacer, no lavó los pies, porque bueno, en ese momento no había sillas, entonces se sentaban en el piso y como andaban con sandalias en un desierto, se llenaban de tierra, de arena, ¿sí? Entonces cuando se sientan a comer, para que la arena no le moleste, el anfitrión, ¿sí?, que hay que preparar la mesa, tiene que lavar los pies. Bueno, Pedro no lo hace, entonces bueno, ya saben, Jesús se levanta, empieza a lavar los pies, y el último que le lava los pies es Pedro, porque bueno, él estaba enfrente, estaba en la otra punta. ¿Está bien? Y dice entonces a Judas, ¿sí?, que estaba al lado y que mojando el pan y le da a comer en la boca, ¿sí?, porque eso se hacía para mostrar la amistad. Entonces Jesús le muestra la amistad. Pero bueno, y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Bien. Y en el versículo 30 dice, cuando él, Judas, pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Es importante esto porque significa que Judas sabía que Jesús estaba allí, en el aposento alto, pero no sabía a dónde iba a ir después. Entonces, resumiendo, el día 10 de Aviv es la entrada triunfal de Jesús, como Cordero Pascual, como un Cordero expiatorio que va a ser sacrificado para redimir a su pueblo Israel de sus pecados. El día 11 de Aviv es probado por los religiosos y los escribas y es hallado sin defecto. Es el Cordero sin mancha, macho de 1 año, como estaba escrito en Éxodo 12. ¿Sí? El día 12, Judas promete a los sacerdotes entregar a Jesús. Y en principio los sacerdotes querían atraparlo después de las fiestas para no alborotar al pueblo. Pero bueno, tenía que ser en ese momento, ¿no es cierto?
en contra de la voluntad de los sacerdotes, el momento llega durante la noche del día 14. El día 13 Jesús manda a Pedro y Juan a buscar el lugar, el aposento alto, donde iban a tener la cena pascual, que era secreto para los demás apóstoles hasta ese momento. Y el día 14 Aviv es la cena en ese lugar con los 12, y en medio de la cena Judas sale a buscar a los alguaciles y los guardias de los sacerdotes. Bueno, luego de la cena entonces, ¿sí? Luego de haber bendecido el pan, bendecido el vino, sale cantando junto con sus discípulos hacia Getsemaní, ¿no? Donde tiene su gran aflicción, viendo lo que iba a pasar. Iba a ser abandonado por su padre por haber cargado con todos los pecados. Iba a ser crucificado e iba a descender al infierno durante 3 días. Entonces él tenía que primero aceptar a tomar la copa de la ira de Dios en nuestro lugar, luego transformarse en lo que él más odia, que era en una serpiente, es decir, convertido en pecado, cargando nuestros pecados, ¿sí? Y descender a los infiernos antes de ser resucitado. Entonces dice allí en Marcos 14:43, cuando Jesús aún estaba hablando, vino Judas y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos del pueblo. Y el que le iba a entregar había dado una señal a los alguaciles, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad, porque era de noche, no se veía, no se podía diferenciar quién era quién. Y cuando vino, se acercó luego a Jesús y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. A su amigo, al que lo había sentado a su lado izquierdo y a quien le había dado el pan mojado, demostrando así su amor y su amistad. Y lo vemos a Judas traicionándolo. Entonces ellos, los alguaciles, le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, sabemos que es Pedro, le hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha a Malco. Y Jesús entonces, allí le responde. No está en el Evangelio de Marcos, pero en los demás evangelios podemos ver que Jesús se enoja con Pedro, dice que no, porque al que espada mata, espada morirá. Él no vino a hacer una revolución, sino él vino a sacrificarse como el Cordero Pascual. Dice, no haga eso, sino cómo se van a cumplir las Escrituras. Y que si él quería una rebelión, ¿sí? Llamaba, pedía al Padre, venían 12 legiones de ángeles. No es eso lo que hay que hacer. Que llegó el momento de entregarse. ¿Está bien? Entonces, dice allí en el versículo 50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, incluyendo Pedro. Es importante esto, porque cuando aparece el joven en el siguiente versículo 51, ya los apóstoles no están, ya huyeron. ¿Sí? Dice allí, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y los guardias le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces, imaginen a un joven, un niño o un adolescente que seguía a Jesús envuelto su cuerpo con una sábana. Y cuando lo atrapan, agarran de la sábana, suelta la sábana y sale huyendo. Bien, ahora vamos a intentar comprender y entender quién es ese joven. Judas, entonces, luego de que sale de la cena, sale del aposento alto,
seguramente volvió al aposento alto con los guardias y los alguaciles para apresar a Jesús, ¿sí? Porque él no sabía a dónde iba Jesús. Él pensó que estaba allí, por lo menos estaban allí cuando él dejó el lugar. Y al no encontrar a Jesús, se fue a Getsemaní, porque dice en Juan 18, también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Judas, se dice que seguramente Jesús se fue con los apóstoles a ese lugar, ¿sí? Y le dice a los alguaciles. Y van para allá, ¿sí? Y dos detalles importantes, que el Evangelio de Marcos es en realidad el Evangelio de Pedro. Marcos, que se llamaba Juan Marcos, en realidad Marcos era su sobrenombre y su nombre verdadero era Juan, ¿sí? Era discípulo de Pedro. Y el Evangelio de Marcos es el relato de Pedro, lo que Pedro vivió y él vio, ¿bien? Estando junto con Jesús. Pero aquella noche Pedro ya se había escapado con los demás apóstoles, ¿sí? Cuando aparece este relato del joven, del cierto joven. Y este relato aparece solamente en el Evangelio de Marcos. Probablemente, y no puede ser de otra manera, este joven, fue sorprendido avanzada la noche por Judas y los alguaciles cuando vinieron al aposento alto, que era seguramente su casa. Es decir, el aposento alto estaba en la casa de este joven, ¿sí? Y que al ver la multitud con antorchas y armas, palos y cuchillos, y que iban en busca de Jesús, ¿sí?, se levantó a prisa de su cama y agarró lo que podía, porque si no los iba a perder. Entonces se cubrió con lo que pudo, con la sábana, y salió corriendo detrás de ellos, ¿sí? Y que al llegar a Getsemaní, me imagino que se escondió detrás de un árbol o un arbusto para observar lo que estaba sucediendo. Y cuando los apóstoles escapan, decide seguir a Jesús a escondidas. Y cuando lo descubren y lo prenden, deja su sábana y sale huyendo como los apóstoles. En conclusión, el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, pero Pedro ya no estaba cuando aparece este evento, ¿no? Este episodio, porque Pedro se escapó ya junto con los demás apóstoles. Y este joven aparece solamente en el Evangelio de Marcos. Entonces, el joven no puede ser otra persona que el mismo Marcos, el evangelista que describe esta historia. Y que el aposento alto estaba entonces en la casa de Marcos. Pero la gran pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué Marcos escribe este episodio en el Evangelio? ¿Por qué Marcos relata este episodio tan vergonzoso para él? Se escribe a sí mismo, ese joven que se escapa desnudo, despavorido, de la presencia de los alguaciles. Lo que sabemos de Marcos era que probablemente era un hijo de una familia económicamente acomodada. Por lo menos tenía la familia un aposento alto y había preparado la cena para Jesús y sus 12 apóstoles. ¿Está bien? Entonces, era probablemente un chico que no ha pasado dificultades, lo que en Argentina llamamos cajetilla, un chico pija en español, ¿está bien? Chico fresa en mexicano.
sin mucha calle, que no había sufrido, no había tenido muchos sufrimientos, vamos a decir, sí, más que sufrimiento, calle, porque puede ser que Marcos haya perdido a su madre, ¿sí? Porque recuerden que el que llevaba el cántaro de agua hacia la casa de Marcos era un hombre, ¿sí? Puede ser un siervo que perdió a su esposa, pero también puede ser el papá de Marcos, Y al no tener la mujer, él estaba obligado a llevar el cántaro, ¿está bien? O la madre estaba suficientemente enferma como para no poder llevar el cántaro de agua. Pero bueno, era un chico que no pasaba necesidades, ¿sí? Y eso también lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, porque Pablo se queja de Marcos de que lo había abandonado, ¿no? En su primer viaje, ¿sí? Era un miedoso porque probablemente en ese momento, en ese momento había muchos bandidos en el camino. Y bueno, cuando sufre una dificultad, probablemente han sido asaltados, ¿sí? Marcos, al principio del viaje, el primer viaje misionero de Pablo, decide abandonar a Pablo y Bernabé y volver a su casa. Bueno, ese era Marcos. Un chico miedoso, un chico cajetilla, de una familia económicamente acomodada. Y allí vemos en Hechos 15, cuando Pablo no lo perdona a Marcos de haberlo abandonado, estamos allí, Pablo empezando su segundo viaje misionero. Entonces Pablo le dice a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, en el primer viaje misionero, y no había ido con ellos a la obra. Terrible, porque Pablo, allí, por ejemplo, ahí, por lo menos ahí, no le perdonó a Marcos, ¿no? Era implacable. Entonces fue tal la decisión de Pablo de que se tuvieron que separar. Entonces Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Marcos. Pero a pesar de estas características de Marcos, ese era Marcos, así era él, ¿no? Esa era su personalidad, su forma de ser. Luego vemos, ¿sí?, que Marcos fue discípulo de Pedro, es decir, formaba parte de ese núcleo que seguía a Jesús, ¿sí?, más ferviente. ¿Está bien? No solo eso, Marcos fue uno de los 4 evangelistas, ¿no? Fue uno de los 4 que escribió la vida de Jesús. Y que sabemos que Marcos, por Hechos 15, que a pesar de la negativa de Pablo, él siguió misionando, siguió predicando la palabra a los gentiles, ¿sí? El que había al principio abandonado el viaje misionero, de alguna manera cobró fuerza y pudo seguir viajando, predicando, a pesar de los peligros, la palabra de Dios. ¿Está bien? Y sobre todo, Marcos era un renacido. Y sabemos que cuando renacemos, el Espíritu Santo nos convence, en primer lugar, de pecado, también de juicio y justicia, ¿sí?, de Jesús, pero de pecado, de lo pecador que somos. La luz del Espíritu Santo que brilla en nosotros nos hace ver nuestra oscuridad, nuestra maldad, ¿sí?, y nos arrepentimos.
como pasó con Pedro, ¿verdad? En Juan 21 describe un episodio que es muy ilustrativo para explicar lo que pasó con Marcos. Juan 21 es el episodio cuando Jesús reaparece en el mar de Galilea luego de su resurrección y antes de Pentecostés. Cuando Pedro está pescando, ¿no? Aparece Jesús, le dice que pesque, a la derecha, pesca una gran cantidad de peces y Pedro reconoce que es el Señor. Y que en otro momento Pedro se hubiese lanzado de manera desbocada, porque así era él. Vemos el cambio en Pedro. Se para, hace una pausa, se viste, se cubre su torso desnudo y luego se lanza a Jesús. Y cuando van a cocinar los peces para comer, en otro momento hubiese quedado al lado del Señor y hubiese mandado a otro. Y el que no quiso servir durante la última cena es él que va a buscar los peces y que cuenta los peces, y que eran 153. ¿Sí? Y cuando cuenta los últimos 3 peces, seguramente se acuerda de su pecado, ¿no? De haber negado a Jesús 3 veces en contra de su propia promesa y su palabra. Y Jesús tampoco quiere que Pedro se olvide que lo traicionó. Porque luego lo aparta y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro, ya más maduro, arrepentido, humillado ante el Señor, no se anima a responder que lo ama. En griego muy claro dice: tú sabes, Señor, que te aprecio. ¿Sí? Vemos un Pedro cambiado, humillado, arrepentido. ¿Sí? Y es lo que pasó seguramente con Marcos. Marcos se arrepintió de haber abandonado a Jesús esa noche. Marcos era un niño o un adolescente, en el mejor de los casos. Por supuesto que no iba a luchar, aparte él estaba escuchando a Jesús, ¿sí? Que él no vino a hacer la revolución, ¿eh? con palos y espadas, ¿sí? A gobernar con la fuerza. Pero probablemente le hubiese querido acompañar a Jesús, que lo atraparan y seguir al Señor que le había jurado en su corazón, ¿sí? Pero no pudo, porque él era un miedoso. Lo que hubiéramos hecho todos nosotros, lo hicieron los apóstoles. Y se arrepintió. Y el Espíritu Santo, que mora en Marcos escribió el Evangelio ya con el Espíritu Santo en él, tampoco quiso que Marcos olvidara episodio. Por supuesto que el Espíritu Santo nos quita la culpa, ya no sentimos culpa, ¿sí? Pero vemos nuestra maldad, vemos nuestra debilidad. Y quiso el Espíritu Santo, quiso Jesús, ¿no?, que Marcos pusiera ese episodio en el Evangelio. En Marcos arrepentido, en Marcos miedoso, Marcos abandonando a Jesús. Porque Jesús no quiere que olvidemos dónde estábamos cuando Él nos vino a buscar. Y lo dice claramente en Apocalipsis 2:5 a la iglesia de Éfeso. Recuerden de dónde han caído. Así como no quiso que Pedro se olvidara de cuando engañó a Dios, cuando engañó a Jesús, no quiso que Marcos se olvidara cuando abandonó a Jesús. ¿Para qué?
para que toda la honra y gloria sea para Cristo, sea para Dios, como dice Pablo en 1 Timoteo. Porque sabemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, nos hacemos fuertes. Cuando dejamos de confiar en nuestra fuerza, en nuestra habilidad, cuando dejamos actuar al Espíritu Santo, es cuando nos hacemos fuertes, ¿sí? Como dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, es necesario que nos menguemos, disminuyamos, nos humillemos, para que Cristo que mora en nosotros crezca. Es necesario que Él crezca y yo mengüe, dice Juan. Porque nuestro camino, nuestro peregrinar en este mundo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Somos vaso de barro, ¿sí? Y la luz en nosotros es Jesús, ¿sí? Y es Él quien tiene que obrar en nosotros, luchar contra nosotros, ¿sí? Contra nuestra maldad, contra el hombre de pecado, contra el hombre carnal, contra el hombre nacido de carne, porque ahora somos muertos junto con nuestro Señor en la cruz, sepultados, y vivimos en la gracia de Dios, en la gracia de Jesús. En este hombre nuevo, nacido del Espíritu Santo. Sin olvidar nuestra naturaleza caída previa. Sin olvidar nuestra condición pecaminosa. ¿Sí? Por eso ese episodio está ahí. Porque Jesús no quiso que Marcos olvidara cuál era su condición humana, carnal. Para que Él sea grande, para que Jesús sea grande, para que Marcos siga creciendo, para que Marcos siga confiando, no en su propia fuerza, sino en Jesús. Para que Marcos pueda ser lo que fue. Un gran seguidor de Jesús, un evangelista, un misionero y sobre todo un renacido en Cristo con el pasaporte definitivo a la tierra prometida. Amén. Gracias, hermanos. Si les gustó, den like. No se olviden de suscribirse si no lo han hecho todavía. Y nos vemos en el próximo video. Que Yeshua los bendiga. Adiós.